ballenitas, ¿por qué ponen ballenitas y delfines? Es tiburoncitos, no ballenitas y delfines, es tiburoncitos. Ah, Y bueno, gente, bien, gente, ¿qué tal? Espero que estén bien. Uy, qué rica es la cumbia, esto. Sí, de verdad. están poniendo vallenatos. Me parece, bueno, sí, es una subforma de cumbia, pues, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo se llama esto? Me encanta el vallenato, la cumbia, la chicha, pero por todas las cosas no me gusta la salsa. No, no me gusta, es una deuda eterna, pendiente que tengo con mi enamorada. No sé qué cosa tienen las mujeres morenitas, no es un asunto de raza ni de prejuicio, pero para cocinar y para bailar son guau. Y bueno, mi enamorada pues es morenita, le encanta bailar salsa y sin embargo yo en las fiestas estoy con cara de tierra, trágame, ¿qué hago aquí? No, nunca me he habituado a la salsa, ni creo que lo haré, de verdad, en serio, en serio. En cambio, otros géneros, ay, sí. Y bueno, sin embargo, Nietzsche diría, ¿no? Yo no podría creer en un Dios que no baile. Contradicción, contradicción. Y bueno, gente, hoy tenemos que hablar justo de esto. Tenemos que hablar del pensamiento decimonónico. Tenemos que hablar de la filosofía del siglo XIX. Interesantísimo, es uno de mis temas de especialidad, en especial Nietzsche, ¿ya? Así que por favor, pido que cualquier pregunta o cualquier consulta, pues sí o sí me lo hagan saber, ¿ya? Ahora, gentecita, vamos a ir volando, vamos a ir corriendo, gente. Bien, entonces empezamos a darle, gente. Empezamos a darle. Muy bien, entonces mis estimados estudiantes, empezamos. En primer lugar, número uno, así uno grandazo para que lo veas, ¿no? Y bueno, mis estimados, tendría que hacerte una presentación a la filosofía contemporánea. Ah, Dios, necesitaba tomar un cafecito, oye. Ya lo tomé, siento que vuelvo a la vida y necesito otra. Y al hablar de filosofía contemporánea, pues me estoy refiriendo a qué cosa, pues la filosofía de nuestro tiempo. Y bueno, al hablar de contemporáneo es desde 1789 hasta hoy, la actualidad, es decir, la filosofía de nuestros tiempos. Y esto es algo que tiende a dividirse en dos procesos, ¿no? Hablamos del siglo XIX y hablamos, por supuesto, del siglo XX. Siglo XIX y, por supuesto, siglo XX. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué es lo que va a pasar por aquí en el siglo XIX? Es esto lo que vamos a ver hoy. Y una próxima clase es lo que vamos a ver siglo XX. Tenemos que ver a Hegel, a Marx, a Comte y si se puede Nietzsche. Si no se puede Nietzsche, la próxima semana lo vemos, ¿ya? Y bueno, mis estimados estudiantes, vamos a ver entonces eso. Vamos a ver a la filosofía del siglo XIX. Y bien, bebé, hermoso y hermoso estudiante, ¿qué va a pasar por aquí? Bueno, mis estimados, primeramente, quiero hablarte de las características. Quiero hablarte de las características de este pensamiento. Primeramente, mis estimados estudiantes, tendríamos que decir qué cosa, que va a existir por acá, que una crisis de la razón ilustrada, una crisis de la razón ilustrada. ¿Y a qué nos referíamos con esto, no? A la crisis de la razón ilustrada. Mira, en el siglo XVIII, el siglo de las luces, se decía que a través de la luz de la razón iba a haber libertades, derechos, dignidades, progreso. Bueno, la aplicación práctica de las ideas ilustradas demostró que de esas luces, paradójicamente, podían salir sombras. Por ejemplo, de la Revolución Francesa, la puesta en práctica de la Ilustración Francesa. ¿Qué sale de ahí? La época de terror jacobino, ¿no? Robespierre, donde el único tribunal de justicia era la guillotina, ¿entiendes? Y por supuesto de ahí la época de terror, no una época de terror, aunque sí, lean La Guerra y la Paz, ¿no? De Tolstoy. La época de Napoleón, ¿entiendes? O sea, la razón entonces, ¿puede realmente explicar y solucionar al mundo? Eso no es racional el mundo.
Bien, entonces aquí vamos a tener una crisis de la razón ilustrada y vamos a tener a unos filósofos que van a tratar de rehabilitar la razón, como también va a haber por ahí unos filósofos que van a tratar de, más bien, ¿no?, ir en contra de esa razón. Ahora, señorita, ¿usted ya sabía que íbamos a hacer siglo XIX? ¿Y cómo se enteró del caballo de Nietzsche? ¿Quién le dijo eso? Salvador Mendoza, hace muchos años. Si él es la única persona que cuenta el episodio del caballito, siendo tan importante Nietzsche, y nadie más lo cuenta. Dios mío, y sin embargo yo cuando empiezo Nietzsche siempre empiezo con el caballito. Ay, no, es demasiado triste eso. No, no, gente, consejo de vida. Tú vas a poder conocer a una persona en función a cómo trata a los animalitos. Bien, hay una crisis de la razón ilustrada, por supuesto, también por aquí en esta época. Manuel, adóptame, se reconoce la historicidad del ser y del pensar. Antes la historia no era pues una variable importante. No sé, a Descartes, a Platón, no les interesaba la historia. Ellos buscan lo eterno, verdades incuestionables y eternas. Bueno, sin embargo, ¿qué cosa ocurre en el siglo XIX? Se reconoce que la misma realidad deviene espacial y temporalmente, o sea que la realidad es histórica y que por ende también el pensamiento está condicionado por la historia, por tu situación o ubicación en la sociedad. Listo. Entonces ahí tenemos las características. También podríamos agregar por ahí, ¿qué cosa? La búsqueda de qué cosa? De nuevos fundamentos. La búsqueda de nuevos fundamentos. Tradicionalmente el fundamento había sido lo teológico, ¿no? Fundamento había sido Dios. No sé, Platón lo llamaría como la idea del bien al salir de la caverna. Aristóteles como el primer motor inmóvil, los estoicos como la providencia, los cristianos, pues Dios, Descartes, Kant, parten aún de Dios. Sin embargo, mis estimados estudiantes, ¿qué va a pasar con Hegel? ¿Qué va a pasar con Marx? ¿Qué va a pasar con Comte? Ellos van a partir de otros principios, mis estimados estudiantes. Por ejemplo, en el caso de Hegel, Hegel parte de la idea absoluta o razón universal. O en el caso de Marx y de Comte, parten de la materia, materia que en el caso de Marx se traduce en una lucha de clases económicas y materia que en el caso de Comte se traduce en el conocimiento positivo, científico. Schopenhauer y Nietzsche más bien parten de la voluntad, ¿sí? La racionalidad, el instinto. Por eso les digo que hay una búsqueda de nuevos fundamentos. Ajá. Y ahora ya tenemos por aquí las características. Y ahora por acá, mis estimados amigos, vamos a tener por acá B, el contexto. Ya tenemos el texto. Ahora, ¿cuál es el contexto? Bueno, lo que ocurre en el mundo es lo siguiente. Ocurre que en esta época vamos a estar en pleno capitalismo. ¿De qué tipo? Capitalismo industrial. El mundo deja de ser una gran chacra dedicada a la agricultura y a la ganadería y el mundo se convierte pues en una gran fábrica, ¿no? Por lo que el sujeto masa, el sujeto principal, deja de ser el campesino medieval y ahora surge una nueva clase social, ¿no? La clase obrera o la clase proletaria. Ahora, la clase obrera o la clase proletaria, como diría Dostoyevsky, no es desheredada y ofendida, ¿de acuerdo? Humillada y ofendida. Y bueno, ¿qué cosa ocurre? Ocurre que el capitalista lo tiene todo. En cambio, el obrero lo único que tiene es su propia fuerza de trabajo. Así que la única manera en la que puede sobrevivir el obrero es vendiendo su propio cuerpo, su propia mente, es decir, su propia fuerza de trabajo. Y eso hace que el obrero se encuentre en una situación que tiende muy fácilmente a la explotación, a la cosificación, a la deshumanización. Así que, ¿qué prometía la máquina en la industria? Vas a trabajar apenas 5 o 6 horas diarias y vas a producir más que nunca. Bueno, te contaré que un campesino medieval trabajaba 5 o 6 horas diarias. Eh, Luego, pues, 2/3 del año había fiestas, fiestas y fiestas. En cambio, ¿qué va a pasar con un obrero en el mundo industrial? La máquina no para, crece, sigue desarrollándose y exige la presencia y el trabajo del hombre.
Así que hay una masiva movilización del campo a las ciudades y el que era campesino se convierte en obrero, sus hijos se convierten también en obreros y ya no trabajan 5 o 6 horas. ¿Cuántas horas al día trabajan? 12, 13, 14, 15, 16 horas diarias. Y el trabajo del hombre no es suficiente, tiene que trabajar también la mujer y para colmo tiene que trabajar también el niño. ¿Entiendes? Gente, ahorita se acerca el 1 de mayo, el Día del Trabajador. ¿De dónde salió esa vaina del Día del Trabajo? De un grupo de trabajadores marxistas y anarquistas, los mártires de Chicago en Estados Unidos, que ofrendaron sus vidas por los derechos laborales. O no sé, las señoritas, cuando no se celebra, se conmemora el Día de las Mujeres. En realidad el nombre completo es el Día de la Mujer Obrera y Trabajadora. Y eso es una iniciativa creada por marxistas y feministas, ¿no? Por supuesto, gente. Así que muchos de los derechos laborales que tenemos son derechos que surgen por las consignas de izquierda, pues, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, mis estimados estudiantes, vamos a tener entonces el capitalismo industrial y, por supuesto, al origen o al surgimiento de la clase obrera, de la clase trabajadora, es decir, a la clase obrera se le llama proletariado, mientras que a la clase industrial pues se le llama clase capitalista o burgués. ¿Está bien? Así que mis estimados estudiantes, la tensión esencial en esta época va a ser entre el burgués contra el proletario. Ahí tienes la contradicción de la época. Después de esto, mis estimados amigos, habría que considerar también, ¿no? ¿Qué cosa? Que estamos en el siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX, en 1859 específicamente, vamos a tener a un señor muy especial. Vamos a tener a Charles Darwin, quien va a revolucionar la forma en cómo pensamos a los seres vivos, ¿verdad? Y a la vida, al hombre, es decir, la teoría de la evolución. Ya no vamos a entender al hombre en referencia a una providencia o determinación divina, no. Ahora se abren las puertas para una interpretación del hombre como un ser biológico y natural, como lo que diría Nietzsche o como lo que antes decía Marx, ¿no? Recuerden que el evolucionismo, claro, lo propone Darwin, pero el evolucionismo también hay una versión de Marx y de Engels. Ahora, gente, continuando por acá, ¿de acuerdo? Ya tenemos las características de B, ya tenemos el contexto y ahora para poder terminar y pasar a otro punto, vamos a hablar por acá de letra C y de letra D. Vamos a hablar por acá. C, ¿de qué cosa? Vamos a hablar pues por acá, mis estimados estudiantes, de cómo se llama esto, del tema. Y a partir de este tema, pues vamos a hablar del debate. A su señorita, le juro que hasta ahorita sigo indignado, ¿ah? No, no, no. Qué asco, en serio. Maldito asco. Ah, ahora, no, chicos, una cosa que pasó en la calle, nada, todo bien. Y bueno, gente, el tema de esta época va a ser, ¿qué cosa? Va a ser, ¿cómo se llama esto? El progreso o desarrollo histórico. El progreso o desarrollo histórico. Los filósofos en esta época se van a preguntar, ¿hay o no hay progreso histórico? ¿La historia se desarrolla o no se desarrolla? Claro. Y en función a eso, ¿qué hacemos con la razón, no? ¿Puede o no puede explicar el mundo? ¿Es o no es racional el mundo? Bien, entonces aquí el tema va a ser un diálogo entre la razón y la historia y si es que la razón puede explicar la historia y si la historia progresa o avanza, ¿no? Ese va a ser el tema, ese va a ser la principal preocupación de los filósofos de esta época, ¿sí? Y a partir de este tema, naturalmente, surge un debate. A partir de este tema, naturalmente, va a surgir un debate. Y este debate se va a dar entre una posición progresista, ¿de acuerdo? Contra una posición antiprogresista. Y bueno, hermano, ¿qué es lo que va a ocurrir por acácito? Bien, va a ocurrir lo siguiente. Los progresistas van a ser aquellos que van a decir, sí, hay progreso, sí, hay avance, ¿de acuerdo? Y estos progresistas, mis estimados estudiantes, continúan la modernidad. Este proyecto que decía que
pues somos antropocentristas, individualistas, respetamos libertades, hay progreso a través de la razón y las ciencias. Ya, ellos continúan la modernidad y confían en la razón. El mundo es racional, mi razón puede comprender y solucionar al mundo. Mientras que por otro lado vas a tener un bando antiprogresista, que por el contrario va a ser crítico con la modernidad. Rechazan los valores de la modernidad y de Occidente en general, y ellos también van a rechazar a la razón, mis estimados amigos. Y bueno, ¿quiénes van a ser? Pues aquí podríamos tomar en consideración a las siguientes luminarias. Pues bueno, en el caso del bando progresista, Hegel, por sobre todo Hegel, la base de todos estos señores va a ser Hegel. El siglo XIX tiene como punto de partida a Hegel y todos los señores en menor o mayor medida parten de Hegel. Así que el debate se da con relación a la recepción de la obra de Hegel, ¿ya? Todo el mundo chapa de Hegel. Por ejemplo, Marx chupa de la teta de Hegel. Comte, por supuesto, Schopenhauer, quien va a ser antiprogresista, ¿no? Schopenhauer y Hegel se odiaban. Hegel y Schopenhauer dictaban en la misma universidad a la misma hora, y mientras que a Hegel lo tenían que mandar a dictar a un salón, que era un auditorio, ¿no? La unión de 3 o 4 salones, en cambio al pobre Schopenhauer lo mandaban a dictar a un baño abandonado. ¿Entiendes? Y bueno, gente, acá tendríamos a Nietzsche, y por supuesto a Soren Kierkegaard. Como te estaba diciendo, todos estos señores son o continuadores o críticos de Hegel, ¿ya? Así que, gente, ya tienen por ahí al debate, ¿de acuerdo? Ahí tienen ahí ya al tema. Es, creo yo, una muy buena introducción, gente. Así que, la filosofía contemporánea del siglo XIX y siglo XX. Ahorita me detengo solo a pensar en el siglo XIX. Ya te dije cuáles son las características de la filosofía del siglo XIX, cuál es su contexto, cuál es el tema y cuál es el debate que va a existir. Excelente. Y ahora, a partir de esto, mis queridos amigos, podemos hablar por aquí ahora de quién, del segundo gran punto de la clase. Y ahí lo voy a poner grandazo para que no pierdas. Vamos a poner entonces por acá 2. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que voy a poner por aquí? Pues voy a poner por aquí al amigo Hegel. Hoy creo que me pasa, está muy grande. Está bien, entonces por aquí vamos a hablar del idealismo absoluto. Ya, idealismo absoluto, papá. Y bueno, cuando yo me refiero a esto de idealismo absoluto, am, pues me estoy refiriendo a quién. Pues claro, me estoy refiriendo por aquí, mi querido amigo, a Hegel, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo por aquí, mis estimados amigos, a Hegel. Así que vamos a poner por acá George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel, una cosa así se debería de pronunciar, pero al diablo. Hegel, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar con Hegel? Pues lo que pasa con Hegel, gente, es que es un filósofo alemán, ¿de acuerdo? Hegel, mis estimados estudiantes, representa la culminación de la modernidad, el intento por rehabilitar la razón ilustrada, la razón moderna, llevándolo hasta sus últimas consecuencias. Hegel es entonces el último moderno, pero a la vez es el primer contemporáneo. Es un pensador bisagra, el que marca la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y bueno, gente, Hegel también va a ser el último filósofo sistemático, es decir, el último filósofo que a través de un sistema filosófico pretende explicarlo o comprenderlo todo, ¿de acuerdo? Es como que hay un libro brutal llamado El Polímata de Peter Burke, un historiador contemporáneo. Hace poco me compré una historia global de la ignorancia de ese señor. ¿Entiendes lo brutal? La historia global de la ignorancia, ¿no? La historia de los imbéciles, ¿no? Que están ahí en el celular todo el día en clase mientras el profesor explica. Ya. Burke tiene un libro llamado El Polímata, donde habla de la historia de estos señores que sabían de todo e hicieron aportes de todo. No sé, Kant, Dante, Goethe, Da Vinci, Platón.
Aristóteles, y bueno, esa línea termina ¿dónde? En Hegel. Es como que Hegel es el último filósofo enciclopédico que va a tratar de saberlo y comprenderlo todo. Por eso decimos que Hegel es el último filósofo sistemático. Ahora, gente, en el caso de Hegel, ¿cuál va a ser su concepción de la filosofía? ¿Qué será la filosofía para Hegel? Pues bien, hermanito, en el caso de Hegel, eh, la filosofía para él va a ser considerada, ¿qué cosa? La filosofía es un saber absoluto. La filosofía es un saber absoluto. O sea, la filosofía es un saber que lo puede comprender absolutamente todo. Y esto es algo en lo que Hegel está realizando una crítica a quién, una crítica a Kant. ¿Qué cosa era lo que decía Kant? Bueno, hermanito, lo que decía Kant es que sencillamente no lo podíamos saber y comprender todo, ¿no? En el caso de Kant existía una distinción entre fenómeno y nómeno. ¿Se puede conocer el mundo? Sí, pero tal y como nuestros sentidos y entendimiento lo forman y condicionan. Pero jamás podremos conocer la realidad en sí mismo. Bueno, en el caso de Hegel, sí es posible saberlo y comprenderlo todo. ¿Por medio de qué? Por medio del método dialéctico. Ese es el corazón, esa es la columna vertebral de la propuesta hegeliana, ¿sí? Así que, gente, vamos a poner por acá, ve la nociología del amigo Hegel. Y bueno, gente, aquí tendríamos que hablar del método dialéctico. Aquí tenemos que hablar del método dialéctico. Y esto del método dialéctico, pues te digo, como eres Salón 1, ¿no? Bueno, ahora que los han reagrupado, que esto también es una crítica a Kant y a Aristóteles. Y que esto supone, ¿qué cosa? Y que esto supone un retorno a Heráclito, ¿verdad? Esto tiene como base a Heráclito. Bebé, ¿en qué sentido? En el sentido siguiente. Amiguitos, yo no sé cómo ustedes están en lógica. En aritmética hacen lógica, P, Q, R. ¿Han trabajado esas cositas, amiguitos? Ya, bebé, ocurre que en lógica hay un principio fundamental, hermanito, que es el PNC, ¿verdad? ¿Qué es el PNC? Pues es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción. ¿Qué es el principio de no contradicción? Es un principio lógico propuesto por Aristóteles que dice que las cosas son o no son, no los dos valores a la vez. Las cosas son o verdaderas o falsas, no las dos cosas a la vez. Ese es el principio de no contradicción. Bueno, ¿qué te pide Hegel? Que pienses de manera distinta, porque la lógica de Hegel, su forma de pensar, parte de la contradicción. La lógica de Aristóteles es una lógica clásica, donde el valor de verdad o falsedad es excluyente. O eres verdadero o eres falso, o eres o no eres. Sin embargo, en el caso de Hegel, su lógica es distinta, es una lógica dialéctica. Las cosas son y no son a la vez. El ser es y no es a la vez. Por eso Hegel es tan difícil, porque Hegel nos pide replantear los esquemas de nuestra propia lógica. Y por eso Hegel vuelve a Heráclito. ¿Qué decía Heráclito? Pues Heráclito decía, pues, ¿cómo se llama esto? Que la realidad está en permanente devenir, en permanente transformación, que el ser es y no es a la vez. Ya, pues, lo que está haciendo Hegel es volver a Heráclito. Y también Hegel le está metiendo su chiquita a Kant. ¿Qué decía Kant? Kant decía que cuando la razón quiere ir más allá de la experiencia posible, cuando queremos hablar del alma, de Dios, del mundo, de la libertad, surgen las antinomias de la razón pura. Surgen, es decir, contradicciones inevitables. Y esas contradicciones son el límite del pensamiento. Bueno, ¿qué dice Kant? No, ¿qué dice Hegel? Hermano, esas contradicciones no son el límite del pensamiento. Por el contrario, esas contradicciones son el motor de la realidad y del pensamiento. La contradicción es el motor del ser y del pensar. Dios, qué buena. Señorita, la clase está siendo grabada, ¿verdad? Luego me la pasa. Y bueno, continuando por acá,
¿En qué consiste el método dialéctico? Pues bebé, el método dialéctico consiste en lo siguiente. El método dialéctico es aquel método que vamos a poner por acá, ¿de acuerdo? Parte de la oposición y síntesis de contrarios. Parte de la oposición y síntesis de contrarios. Así que ya sabes, ¿ah? La filosofía es un saber absoluto que puede conocerlo todo a través del método dialéctico, que es un método que choca contra Kant y Aristóteles, que toma como base Heráclito, que parte de la oposición y síntesis de contrarios. Muy bien. Ahora, gente, ¿cuáles van a ser estos opuestos o contrarios? Bueno, bebé, estos opuestos o contrarios, hermano, se van a tratar de lo siguiente. Si acá vamos a poner un triangulito y vamos a poner lo que toda la vida se repite, ¿no? Tendríamos que hablar de tesis, luego por acá de antítesis y por supuesto por acá tendríamos que hablar de síntesis. La tesis contra la antítesis, como resultado, síntesis. La tesis pelea, lucha contra la antítesis y como resultado de esa lucha voy a tener a la síntesis. Ahora, Hegel jamás dijo eso. Hegel en realidad decía cosas como afirmación, luego por acá negación, y luego por acá pues la negación de la negación. Y de por sí es eso insuficiente. No sé si alguno de ustedes vaya a traducción. ¿De qué carrera es usted, señorita? ¿Cuál? Wow, maravilloso, maravilloso, excelente. A mí me bloquea mucho el cyberpunk. Sí, sí, demasiado, demasiado. ¿Cómo es que la tecnología llega a cambiar tanto la condición humana, que llega a penetrar la propia mente y pues la forma en cómo computa una computadora ya no es tan distinta a la forma en cómo computa la mente humana y en la que se puede hablar hasta de el hackeo de mentes humanas, como en Ghost in the Shell, no sé si conocerá. Claro, sí, 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 eso, o Neuromante de William Gibson, eso también me destruye la cabeza. Bueno, no sé si alguno de ustedes vaya a lenguas, traducción a interpretación, pero los italianos tienen un dicho, ¿no? Traduttore traditore. El traductor es un traidor. Cuando tú pasas una palabra de una lengua a otra, pierdes matices de significación, matices o capas semánticas, diríamos. Bueno, esta palabra síntesis está bien, pero en realidad Hegel utilizaba la siguiente palabrita, Aufhebung. ¿Y qué vaina es esto de Aufhebung? Aufhebung lo que significa es conservación, negación y al mismo tiempo superación. La tesis pelea contra la antítesis y como resultado me sale la síntesis que conserva, supera y niega a los dos momentos anteriores. Tú eres estudiante preuniversitario y producto, bueno, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que tú vas a luchar contra el examen de admisión. La tesis eres tú, tu antítesis es el examen de admisión. Y producto de la lucha entre tú y el examen de admisión me va a salir ¿qué cosa? El cachimbo o el ingresante. Pero no cantes victoria, porque de lo que era síntesis, nuevamente te conviertes en tesis y ahora tu enemigo todo opuesto son los cursos de la universidad. Y producto de la lucha entre tú y los cursos de la universidad, va a salirme pues el cachimbo, el bachiller, el egresado, el licenciado. Yo, por ejemplo, soy bachiller. Tengo un bachiller y 9 décimos de otro bachiller. Hay una carrera que estoy estudiando y todavía no la termino. Estudié filosofía y estudié educación y me falta un ciclo para terminar educación. Profe, ¿por qué? Porque todavía no me matriculo. Claro, todavía no debería de empezar, claro. Y no sé si lo voy a hacer ahorita, gente. No sé, quiero chambear, chambear, chambear. Y bueno, mis estimados estudiantes, y cuando te mueras tampoco cantes victoria, porque el mundo seguirá siendo contradicción. Tesis, quiero salir. Antítesis, tengo pendientes. Síntesis, organizo mi tiempo. Así que gente, la dialéctica no solo corresponde
a una forma de pensar. La dialéctica corresponde a la estructura misma de la realidad. ¿Ya? La dialéctica no es solo una forma de pensar. La dialéctica es la realidad. Por eso se dice que en Hegel hay una coincidencia entre el ser y el pensar. Parménides, o como diría Hegel, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué significa esto? Mi razón corresponde con la realidad. Yo pienso dialécticamente una realidad que es dialéctica, que es contradictoria, es decir, ya está. Entonces, mis estimados amigos, a partir de esto podemos pasar a la letra C, ¿no? A la ontología hegeliana. A la ontología hegeliana, bebés. Eh, y bueno, gente, aquí en la ontología hegeliana, ¿de acuerdo? Hay que decir lo siguiente. Hay que decir que en el caso de Hegel, como te decía, existe una coincidencia entre el ser y el pensar. Hay una coincidencia entre el ser y el pensar. Y esto, mis estimados estudiantes, esto tiene como base a Parménides. Esto, mis estimados estudiantes, tiene como base a Parménides. Ser y pensar son lo mismo. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir entonces por acá? Lo que va a ocurrir, mis estimados amigos, es que esta coincidencia entre ser y pensar puede ser también denominada como panlogismo. Todo es lógico, todo es racional. Mi razón, mi pensamiento corresponde con la realidad, o como podría decirlo Hegel, ¿verdad? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Como te decía, la dialéctica no solamente es método, la dialéctica es la estructura misma de la realidad. Ojo, ahora, ¿cómo será el ser o cómo será lo real según el amigo Hegel? Bueno, mis estimados estudiantes, el ser o lo real según Hegel será lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo real según Hegel? El ser o lo real, bebé hermoso, se tratará del, escucha, despliegue, ya, o desarrollo dialéctico, ¿de qué cosa? Despliegue o desarrollo dialéctico de la idea absoluta. Ya, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es la idea absoluta? Hermano, no te angusties cuando estamos hablando de la idea absoluta. A lo que se está refiriendo Hegel es a la razón universal, a la dialéctica, a la coincidencia entre el ser y el pensar. Y este desarrollo de la razón universal empieza en Diosito, luego pasa a la naturaleza y luego pasa hacia la cultura o historia humana, que es qué cosa? El espíritu, como Hegel lo llamaría. Dios, naturaleza, espíritu, ¿no? Sich and sich für sich, como se diría en alemán, ¿no? Ahora, Hegel lo llama como idea en sí, idea fuera de sí e idea en sí y para sí. ¿De acuerdo? Así que ya sabes, Dios crea la naturaleza, de ahí sale el humano, la cultura o espíritu. Listo. Es sencillamente eso. Ahora, mis estimados estudiantes, este triangulito de acá, tenemos que volver a ponerlo acá, pero en chiquito, por supuesto. Pero, le he visto un comentariazo ahí. Ajá. Eh, saber contemplarlo, no, todo lo contrario. Uy, ese es un pingüinitos, Marinela. Ahí hay unas velitas. Felicidades, señorita. Que le vaya 100% bien. Que le vaya 100% bien. Chicos, su tutor está de cumpleaños, ¿ya? Y, eh, por favor, trátenla bien. Ajá. Mira, es de ingeniería y ha sabido reconocerme una influencia nietzscheana, una idea nietzscheana. Dios mío. Y bueno, tu compañerito, ¿cómo se llama esto? Dice que
O sea, reconocer los contrarios sin caer en la desesperación. Hijo, esos contrarios me llevan hacia la libertad. Esas contradicciones me llevan hacia la libertad. Ahorita te voy a explicar por qué. Así que la contradicción no te hace caer en desesperación, todo lo contrario. Bien, y bueno, mis estimados estudiantitos, viendo por acá, ¿cómo surge o se despliega la realidad conforme a Hegel? Bueno, otro triangulito. Y vamos a tener por acá la idea en sí, luego a la idea fuera de sí, y por último por acá a la idea en sí y para sí. ¿Ya? ¿Y a qué cosa me estoy refiriendo con esto? Es terriblemente fácil, hermano, ¿ya? Cuando yo me refiero a la idea en sí, como te decía, ¿no? Dios. Idea fuera de sí, pues la naturaleza. Y al decir, ¿no? La idea en sí para sí, nos estamos refiriendo pues al espíritu. Y Hegel por espíritu entiende la cultura o historia humana, mis estimados estudiantes. Así que el punto de partida es, ¿qué cosa? La razón universal, ¿ya? De ahí el primer movimiento se trata de Dios, Dios que crea la naturaleza. El problema es que entre Dios y la naturaleza hay una relación problemática llamada alienación o extrañamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios pues es abstracto, espiritual, infinito, consciente, mientras que la naturaleza es inconsciente, concreta, finita. Así que para que esta tesis y esta antítesis se superen, debe de salir una síntesis, algo que mezcle lo divino y lo natural, y ahí sale el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Según Hegel, el espíritu no es un fantasmita, un alma, no. Hegel por espíritu se refiere a la cultura e historia humana. Ahora, cuando hablamos del espíritu o cultura humana, ¿cuál es su producto más elevado? Pues según Hegel, se trataría de la filosofía que se trataría de aquel saber absoluto que puede saberlo y comprenderlo todo, aquel saber que puede comprender cuestiones divinas, naturales e históricas y sociales. Así que, mis estimados estudiantes, en realidad era la propia razón universal la que se estaba pensando a sí misma, mis estimados estudiantes. Empezamos desde Dios, pasamos por la naturaleza, sale el espíritu, el universo, todo este proceso se hace consciente de sí mismo y de ahí sale la filosofía. En realidad es el universo el que se hace consciente de sí mismo a través de la humanidad y a través, como no, de la filosofía. Ese es el idealismo extremo o el idealismo absoluto, la confianza en la razón absoluta que propone Hegel. Muy bien, gente, entonces ahí lo tienen. Esa va a ser la ontología hegeliana. ¿Ya? Ahora, gente, continuando por acá, vamos a hablar ahora de la filosofía del espíritu, es decir, letra D. Vamos a hablar por acá de la filosofía de la historia que va a proponer el amiguito Hegel. Y bueno, gentecita, en el caso de Hegel, ¿qué rayos va a ser la historia? Bien, en el caso de Hegel, la historia se va a tratar de lo siguiente. La historia se va a tratar, mis estimados amigos, de un proceso racional, necesario, astuto y teleológico. Ajá, un proceso racional, necesario, astuto y teleológico. Ahora, ¿a qué cosa me estoy refiriendo con esto, hermano? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Racional, todo tiene una razón, todo lo real es racional, todo tiene una razón, todo tiene una explicación. Necesario, o sea, hasta las guerras, hasta las pandemias, hasta los dictadores, todo cumple una razón en la historia. Astuto, te voy a explicar luego eso. Y teleológico. ¿Qué significa por aquí teleológico? Señorita, tengo mi mano de tiza. Lamento interrumpir. ¿Tendría la bondad de mover un poquito la... Sí, discúlpeme. Muchas gracias, gracias de verdad. Gracias. Teleológico, gentecita, tiene que ver con telos. Y cuando hablamos de telos, no estamos hablando de hostal de mala muerte al paso. ¿Eh?
Telos en griego significa finalidad o propósito. Entonces, para Hegel, la historia tiene una finalidad, tiene un propósito inevitable. Un propósito inexorable, más elegante. Y esta finalidad o propósito inevitable va a ser ¿qué cosa? La libertad. Las contradicciones que hay en la realidad y en la historia nos llevan hacia la libertad. A la medida que progresa, a la medida que avanza la historia, nos vamos haciendo cada vez más racionales y cada vez más libres. Ese es el optimismo extremo en la razón que tiene Hegel. Y ahora, si la finalidad es la libertad, ¿cuál será el medio? ¿Cuál será la forma como vamos a lograr la libertad? Bueno, aquí estaríamos hablando del Estado. Gente, según Hegel, el Estado no limita a la libertad, todo lo contrario, la posibilita. El Estado, mis estimados estudiantes, es el garante de la libertad. Y no es posible pensar la libertad fuera del Estado. Así que ahí tienes la filosofía de la historia y un poquito de la filosofía política de Hegel. Ahora, gente, yo te decía que la historia es un proceso necesario, ¿verdad? Necesario y astuto. ¿Y a qué cosa me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a un concepto importante en Hegel, como es el concepto de la astucia de la razón. Razón con mayúscula en Hegel. La astucia de la razón. ¿Y a qué me refiero con esto de la astucia de la razón? Me estoy refiriendo a que para Hegel la razón en la historia es astuta, porque la razón utiliza las pasiones de los peores hombres para, sea como sea, llevarnos a la libertad. Las guerras, las pandemias, los dictadores, las catástrofes, todo sirve para la libertad. Inevitablemente nos movemos hacia la libertad. Profesor, por ejemplo, una vez Hegel se encontró con Napoleón y entonces Napoleón desde su caballo lo miró y le dijo, así que tú eres el filósofo charlatán de que todo el mundo habla. Y Hegel miró a Napoleón y le dijo, así que tú eres el dictador sangriento del que todo el mundo habla. Y entonces después Hegel, luego de haber visto a Napoleón, dijo, ¿no? He visto al espíritu del mundo montado a caballo. Como que diciendo que él ha visto a un hombre que encarna todo lo que la historia puede y va a ser, ¿entiendes? Y mira, Napoleón ha sido un sanguinario y también un desviado sexual, no, un obseso sexual, ¿no? Con Josefina, no sé, vean la película dirigida por Ridley Scott, el mismo que hace Alien, el mismo que hace Gladiador. Ya el pata sacó una película histórica de Napoleón el año pasado con Joaquin Phoenix, el tipo que hace del que está enamorado de su inteligencia artificial en Her, y del tipo que hace de Joker, ¿no? En la versión de Todd Phillips de 2019, claro. Bueno, gentecita, Napoleón fue un sanguinario, fue un dictador. Lean La Guerra y la Paz, ¿no? De todo esto, lean algo, vamos. Fue un libroto así, pero muy bueno. Sin embargo, Napoleón sirvió para que a través de sus guerras y sus conquistas, las ideas e instituciones ilustradas llegaran a toda Europa. Ahí está la astucia de la razón. O no sé, la peste negra, ¿para qué sirvió la peste negra? Para aniquilar y debilitar al feudalismo y para que así pasáramos a los burgueses y al capitalismo, más libertad. Por eso te decía, ¿no? La astucia de la razón. Ajá. Ahora, ¿a qué se refiere con garante de la libertad? Ya, el Estado garantiza la libertad. No puedo pensar la libertad fuera del Estado. Eso. Si yo llego a casa y pongo bulla a todo volumen, bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurriría es que, claro, estoy siendo libre, sin embargo, mi libertad choca con la libertad de otros, ¿entiendes? Ajá. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué ocurre también? Luego va a venir alguien que es más fuerte que yo y me va a meter un galletazo y va a romper mis puertas porque no le gusta que yo pongo bulla a todo volumen. Así que la única manera en la que es posible garantizar la libertad
y hacer que mi libertad no choque con la libertad de otros es que todos vivamos de manera libre, estableciendo los principios que nuestra razón y libertad establezca, beneficiosos para todos, es decir, las leyes. Como diría Kant, ser libre no es no tener reglas. Ser libre es seguir las reglas que tu propia razón pone. Igualmente, en el estado de Hegel, somos libres porque seguimos las reglas que nosotros mismos los ciudadanos establecemos. Por esa razón, la única manera de pensar la libertad es dentro del Estado. La libertad no como un hecho individualista y aislado, sino como un hecho social, colectivo y que requiere la regulación y consideración de los demás. Por eso. Aunque eso lo vamos a ver, ¿no? Con más profundidad en filosofía política, ¿no? Y bueno, hermanito, hermanita, esto ya está. Ya tenemos entonces por aquí, gentecita, lo de Hegel. Y ahora vamos a ver por acá, bebés, a lo de Marx. Vamos a ver ahora por aquí, bebés, a lo de Marx. Mira, 1, filosofía contemporánea. 2, idealismo absoluto. Y ahora por aquí, 3, Marx. Y bueno, mis estimados amiguitos, está todo claro, supongo. Y ahora, dándole por acá, vamos a hablar del marxismo. Y a ver, bebé, si yo me refiero al marxismo, me estoy refiriendo, claro, a la filosofía de Karl Heinrich Marx, con la estrechísima, invaluable ayuda de Friedrich Engels. Ahora, naturalmente Marx y Engels desarrollan un pensamiento paralelo, pero Engels ha reconocido que la progenitura de estas ideas es más de Marx que de Engels. Por esa razón hablamos de un marxismo, más no de un engelismo. ¿Ya? Ahora, primeramente, ¿qué será la filosofía para Marx? Marx, en obras como El Capital, en obras como El Manifiesto del Partido Comunista, en obras como La miseria de la filosofía, los Grundrisse, ¿no? Los manuscritos económico-filosóficos. Bueno, deja implícita, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Hacer una crítica contra el capitalismo. Ese es el propósito de Marx. Ya, pero donde lo hace más explícito es en la tesis 11 sobre Feuerbach, en un librito llamado, ¿no? Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Y Marx dice, los filósofos nos hemos encargado mucho de interpretar el mundo. De lo que se trataba era de transformarlo. De ahí ya puedes sacar qué es la filosofía para Marx. Para Marx la filosofía es un saber que interpreta al mundo. ¿Para qué cosa? Para transformarlo. La filosofía es un saber que interpreta al mundo para transformarlo. Esto lo que significa, mis hermosos estudiantes, es que la filosofía, ¿qué cosa? La filosofía tiene un carácter teórico, la filosofía es una teoría, pero esta teoría exige una realización, mis estimados estudiantes. ¿Y cuál es la realización de la filosofía? Pues la realización de la filosofía será la revolución. Así que para Marx la filosofía se tratará de un saber que se encuentra como al servicio de la revolución. Lo que hace la filosofía es diagnosticar la realidad de manera social, política y económica para luego saber de qué manera, ¿no? Bajo qué condiciones realizar la revolución. Así que ahí está. La filosofía es un saber que interpreta el mundo, como te estaba diciendo. ¿Para qué? Para poder transformarlo. La filosofía es una teoría,
pero esa teoría exige una realización, la revolución, como podría decir Marx, ¿no? Kritik der Waffen, Waffen der Kritik, alemán. ¿Qué significa esto? Las armas de la crítica y la crítica de las armas. Por supuesto, es necesaria el arma de la crítica. Es necesario utilizar la crítica como un arma para criticar la sociedad. ¿Entiendes? La crítica es un arma que desvela o desnuda las contradicciones políticas y sociales, pero también es necesario agarrar las armas y hacer una crítica a la sociedad con ellas. Como te decía, las armas de la crítica y la crítica de las armas. Uy, ahí viene el problema, ¿no? Realmente Marx hablaba de una revolución armada. En alemán la palabra Waffen, arma, significa herramienta, instrumento, no solo arma. Claro. Entonces, Marx realmente se ha referido a la palabra arma, no sé, a la palabra de, no sé, escopeta, arco y flecha, ¿realmente se refería a eso? Definitivamente Marx decía que la revolución inexorablemente iba a ser violenta. Ahora, si se trata o no de una revolución armada, bueno, esa respuesta parece ser que Marx se la dejó al proletariado, ¿no? Se la dejó al obrero para responderla. Ajá. Y bueno, mis estimados estudiantes, la filosofía, ya te decía, es un saber que interpreta el mundo para poder transformarlo. Ahora, te contaré algo ya. Mi papá era obrero, no, mi papá vendía gas. No sé si has visto estos señores que venden gas, ya mi papá vendía gas. Y mi papá, mi padrastro, era obrero de construcción y hacía acabados con mayólicas en baños y esas cosas. Bueno, a mi papá, de acuerdo, mi papá, ¿cómo se llama esto? Nunca lo vi leyendo un libro, nunca lo vi estudiando. El obrero pues trabaja con la materia, me doy a entender. El obrero trabaja, mis estimados estudiantes, con el cuerpo, con la materia. Por esa razón es que el pensamiento de Marx es un pensamiento que parte de ¿qué cosa? Es un pensamiento que parte de la materia. Si el pensamiento de Hegel parte de Dios o de la razón universal, de lo abstracto, en cambio el pensamiento de Marx será un pensamiento que parta por lo contrario, de lo concreto. Por eso decimos que Marx, ¿qué cosa es Marx? Marx es un Hegel al revés, mis estimados estudiantes. Marx es un Hegel al revés. Agarra la dialéctica. Él agarra la dialéctica de Hegel, pero la hace concreta. Ajá. La hace aterrizar en tierra. Ajá. Entonces, mis estimados estudiantes, habría que agregar por acá. En Marx algo muy importante es que la filosofía parte de una conciencia de clase. Saber qué lugar es el que tú ocupas en la sociedad. La forma en cómo piensa alguien de Miraflores es distinta, pues no a la forma como va a pensar un proletario o un obrero, ¿entiendes? Alguien de Puente Piedra o Comas, yo soy de Puente Piedra, de Zapayal, ¿entiendes? Y bueno, mis estimados estudiantes, la filosofía de Marx parte de la situación y conciencia del obrero. Así que, ven, ¿cuál será la ontología de Marx? Como te decía, ¿no? Marx es un Hegel de cabeza. Hegel de cabeza. Y la ontología aquí de Marx va a recibir pues el nombre siguiente, va a recibir el nombre de materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. ¿Y qué significa esto de materialismo dialéctico? Pues lo que significa es que lo que existe, lo único que existe es la materia. La materia, no hay nada metafísico, no hay nada metafísico, no hay algo así como el alma, no hay algo así como Dios, nada, solo existe una conciencia que a veces se puede invertir y que en vez de ver lo material, empieza a pensar cosas inmateriales que según Marx no existen, ¿no? Entonces, materialismo dialéctico, todo es material
Y esto que es material es dialéctico, o sea, se encuentra en permanente movimiento, se encuentra en permanente transformación, mis estimados estudiantes. Ah, materialismo dialéctico. Es decir, que se encuentra en permanente movimiento y materia que se encuentra en permanente transformación. Y esto, como te digo, es Hegel, ¿no? Marx está tomando como base a Hegel, solamente que lo pone de cabeza, tal como te estaba diciendo. Así que no es un anti-Hegel, es una reinterpretación de Hegel, Joaquín, lo que es otra cosita. Muy bien, ahora, buen esquema, le voy a tomar foto, ¿ya? Y ahorita aquí vamos a hacer otro esquema. La concepción de la filosofía, y ahora tendríamos que hablar, letra C, ¿de qué cosa? De su concepción de la historia, ¿no? De la filosofía de la historia que va a proponernos el amigo Marx. Y bien, en su filosofía de la historia, aquí deberíamos hablar nosotros de algo que recibe la denominación de qué cosa, algo que recibe la denominación de materialismo, ¿de qué tipo? Materialismo histórico, materialismo histórico. Y bien, mis estimados amigos, cuando yo digo materialismo histórico, ¿a qué me refiero? Me refiero pues a lo siguiente. Materialismo histórico, pues en la historia todo tiene base material. Todo tiene una base económica, es decir, como podría decirlo Marx, concepto importantísimo. Para Marx esto es demasiado importante. El ser social determina o condiciona a la conciencia social. El ser social determina la conciencia social. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que la economía, lo objetivo, determina o condiciona a la cultura, es decir, a lo subjetivo. Profesor, explique eso, por favor. Claro que sí. La economía está detrás del arte, de la religión, de la cultura, de la política, de la educación, del derecho, de la ciencia. Todo tiene una base, todo tiene una determinación económica. Ya saben, así que en el caso de Marx, el ser social determina o condiciona la conciencia social. Punto importantísimo en Marx. Ahora, otro punto también por acá muy importante en Marx será lo siguiente. Si en la historia todo ha tenido, ¿no?, una base o una determinación económica, ¿qué ocurría en la realidad en general? Pues lo que ocurría, chicos, es que todo tenía contradicciones, todo tenía pues opuestos, contrarios. Así que en la misma historia también va a haber opuestos o contrarios que van a tener base material, que van a tener base material. Y bueno, mis estimados estudiantes, por esa razón para Marx, ¿cuál va a ser el motor de la historia? ¿Cuál va a ser el motor de la historia hasta ahora? Pues según Marx, hasta ahora el motor de la historia no ha sido otra cosa más que otro concepto importantísimo que va a proponer Marx. La historia hasta este momento no ha sido más que una lucha de clases. Hasta ahora la historia no ha sido más que una lucha entre los que tienen contra los que no tienen. Una lucha de clases explotadas contra clases explotadoras, mis estimados estudiantes. Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿cómo es que se da, no? Este desarrollo histórico. Bueno, bebé, se da de la siguiente manera, está bien. Miren, esta lucha de clases, mis estimados estudiantes, va a pasar por aquí lo siguiente, ¿ya? Mira, ocurre, mis estimados estudiantes, que en un principio lo que existía, ¿qué cosa es? La comunidad primitiva. Y aquí la contradicción era entre el primate contra la naturaleza. ¿De acuerdo? El primate contra la naturaleza. Hasta que un día el primate descubre algo revolucionario, el trabajo. ¿Y qué cosa es lo que pasa con el trabajo? Pues el trabajo es revolucionario porque convierte a la naturaleza en recurso, en materia prima, y convierte al primate en hombre. El trabajo humaniza, hominiza al hombre.
¿ya? Porque otros primates y animales en general son solo depredadores y parasitarios. En cambio, el ser humano produce su propia comida, sus propios recursos. Eso está bien, pero hay una consecuencia, que el ser humano produce un excedente productivo. El ser humano produce mucho más de lo que necesita para poder sobrevivir. Y va a haber un grupo de vivos, un grupo de pendejos, no hay otra palabra, que van a aprovechar y van a agarrar esos recursos y lo van a acumular para ellos solitos. Ahí van a surgir las diferencias de clases sociales. Es decir, tú tienes primero al primate, luego de ahí tú vas a tener el trabajo y de ahí surge el excedente productivo y la acumulación originaria de donde sale la propiedad privada. La diferencia entre clases sociales. Ah, y entonces, ¿qué van a hacer los que tienen la propiedad privada? ¿Qué van a hacer los que tienen el poder? Van a crear instituciones para defender sus intereses. Ah, y bueno, ¿qué es lo que va a hacer entonces el poderoso con la propiedad privada? ¿Sabes qué va a hacer? Va a crear al Estado. Según Marx, el Estado es un instrumento de opresión de una clase sobre otra. Así que según Marx, el Estado es creado por los que tienen la propiedad privada. El Estado es creado por los que tienen la propiedad privada. ¿Para qué cosa? Para dominar, para oprimir a los que no tienen nada. Es así que pasas de una sociedad sin clases, de comunidad primitiva, a una sociedad con clases. Tú lo llamas edad antigua, Marx lo llama esclavismo, contradicción entre amo y esclavo. Luego tú lo llamas edad media, Marx lo llama feudalismo. La contradicción es entre el señor feudal y el siervo de la gleba. Luego tú lo llamas modernidad. Bueno, Marx lo llama capitalismo. Y en el capitalismo, ¿qué cosa es lo que va a pasar? En el capitalismo, mis estimados estudiantitos, lo que va a pasar es lo siguiente. Está bien, en el capitalismo lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que ocurre en el capitalismo es que hay un fenómeno llamado alienación. Profe, ¿qué es la alienación? En alemán, Entfremdung. Es un concepto que Marx saca de Hegel. Claro, la dialéctica también, Marx la saca de Hegel, por supuesto. Marx chapa muchas cosas de Hegel. Y la alienación se puede decir, ¿no? Como enajenamiento, ¿no? Extrañamiento. Hay una alienación o extrañamiento. ¿De qué cosa? Uno, del hombre, y dos, del trabajo. Entonces, mis estimados estudiantes, ¿qué es lo que va a ocurrir por acá? Lo que va a ocurrir por aquí, mis estimados amigos, va a ser lo siguiente. En el capitalismo, el hombre deja de ser hombre y se convierte en un objeto, en una cosa más. Así que la alienación del hombre puede ser entendida como la deshumanización del hombre. En una sociedad donde todo es máquina e industria, el hombre tiene que rebajarse a la categoría de máquina o industria, ¿entiendes? Mientras el hombre usa y produce objetos, se convierte en un objeto, en una cosa más. Aparte también está ahí la religión, ¿verdad? La deshumanización, como te digo, que tiene como causa, ¿qué cosa? La explotación y por supuesto a la religión. ¿De qué manera le vas a... Hola, ¿qué tal? Buen día. Director Edwin, creí que era un tutor o algo así, espero esté bien. ¿De qué manera le vas a decir a un obrero que cambie su realidad? Ajá. Esto, si es que, ¿cómo se llama esto? La religión le dice, oye, tu vida, lo que esté aquí, no importa, porque lo que en realidad te importa es el más allá. Me doy a entender con esa idea. Así que, mis estimados estudiantes, dice Marx sobre la religión, ¿no? La religión no es más que el corazón de un mundo sin corazón. Es el último suspiro de agonía de la criatura oprimida. La religión no es más que el opio o la droga de los pueblos. Ah, entonces, mis estimados estudiantes,
El capitalismo deshumaniza al hombre a través de la explotación laboral y a través de la religión y la cultura en general. Aparte hay una eh, alienación del trabajo, tanto como proceso como producto. Tú cuando trabajas ya no sabes por qué estás trabajando. Realizas un trabajo maquinal y repetitivo y no te inspiras, no le ves sentido, ya no trabajas para ti, ahora trabajas para otro. Y el producto de tu trabajo tampoco es para ti, mis estimados estudiantes. Yo, por ejemplo, no sé, te cuento un detalle. Estas pizarritas verdes que tú ves, son las pizarras Egolarte. Y estas pizarras son pizarras ultra premium, ¿ya? Son las pizarras mejorcitas que produce el país. Es un lujo. ¿Sabes cuánto está cada una de estas pizarritas? 2,000 benditos soles. Dios, te juro que yo me compraría una, pero estoy endeudado. XD. Y no puedo, pi. Y bueno, gente, hace un poquito pasó el director general de Aula 20, el dueño de Aula 20. Le voy a pedir, mano, achórame con una pizarrita. Y bueno, ¿cómo se llama esto? Esta pizarra está 2,000 soles, mano. Las pizarritas de Fórmica, ¿ya? Las pizarritas de, ¿cómo se llama esto? O sea, de plumón, esas están solo 150, 200. Oye, pero las de tiza, imantadas, brillantitas, suavecitas, no, esta vaina está 2,000 soles, mano. ¿Tú crees que al obrero cuando produce 2,000 soles, cuando produce esto que se va a vender a 2,000 soles, ¿tú crees que al obrero le van a pagar esos 2,000 soles? No, pues, ¿cuánto le pagarán al pobre obrero? O sea, el obrero ha producido algo que se vende a 2,000 soles, pero le pagarán a lo mucho 200, 300, y eso. Así que el capitalismo crece y prospera robándole al obrero el producto de su propio trabajo. Ah, la plusvalía o trabajo no remunerado. Allá. Así que si el capitalismo me deshumaniza explotándome con la religión y si el capitalismo me roba el producto de mi trabajo, pues ¿qué cosa tengo que hacer? Hermano, tengo que hacer una revolución, pues. Tengo que hacer una revolución. Ah, y bueno, mis estimados estudiantes, recuerda que para Marx el Estado es un instrumento de opresión de una clase social sobre otra. ¿De acuerdo? Y entonces, mis estimados amigos, ¿qué va a ocurrir? A través de la fuerza, no sé si la fuerza armada, pero a través de la fuerza, violencia, pero no necesariamente fuerza armada. Como te digo, eso es un debate, ¿no? Lo que van a hacer los obreros es hacer una revolución contra los capitalistas. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Van a instaurar un Estado socialista. El medio, que va a ser el socialismo. ¿Y qué va a pasar aquí en el socialismo? Pues en el socialismo lo que va a haber es una dictadura del proletariado. Y bueno, bebé, ¿qué cosa va a pasar aquí en la dictadura del proletariado? Pues lo que va a pasar por aquí va a ser lo siguiente, ¿sí? Los obreros, a través de instaurar un Estado grande, fuerte y poderoso, van a empezar a, ¿cómo se llama esto? A quitarle su riqueza, sus medios de producción que injustamente han acumulado los capitalistas, ¿no? Y van a empezar a distribuir todo eso de manera justa y equitativa entre los miembros de la sociedad. Por esa razón es que al socialismo se le llama socialismo, porque socializa los medios de producción. Después pasamos B al fin. Cuando el Estado termina de distribuir todo de manera justa y equitativa, pues pasamos del socialismo al comunismo. ¿Y qué va a pasar en el comunismo? Pues según Marx, insisto, no te creas esto tan fácil, va a ser una sociedad perfecta donde no va a haber Estado,
donde no va a haber propiedad privada, donde no va a haber clases sociales, donde no va a haber explotación del hombre por el hombre, básicamente el paraíso en la tierra. Mm. Ahora, ¿por qué al comunismo se le va a llamar comunismo? Bueno, al comunismo se le llama comunismo porque hay una propiedad común sobre los medios de producción. No hay propiedad privada, no hay clases sociales. Así que no te creas el hecho de que en el comunismo somos todos iguales. No, todo lo contrario, ¿ah? No, no, no. Marx no habla de una igualdad. Si crees que Marx habla de igualdad, eh, entonces no has leído a Marx, no sé, o lo has repetido de un TikTok. Marx habla de una equidad a cada quien según lo que corresponde. ¿Entiendes? Es en realidad el capitalismo el que nos quiere hacer igualmente pobres y la única igualdad posible es esto, la igualdad jurídica, la igualdad en el plano formal, en el plano del derecho, pero en la realidad es imposible traer, ¿cómo se llama esto?, esa igualdad. Así que Marx en realidad habla de una equidad, lo que es otra cosa. Ahora, gente, sí, miren, es una pizarra magnética, mano. Mira, aquí tengo un imán y mira, no, no se pegó. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Pégate. Ahí está. Ahí se pegó. ¿Ves? Se pegó, hermano. Es magnético, hermano. Es magnético. Y bueno, por aquí, mira, 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 mira. No, no, pesa mucho. Pesa mucho, claro. Este trapito pesa mucho. Oye, pero ¿qué tal si pongo otra cosa, no? ¿Qué tal si pongo algo como una separata? No sé. A ver, aquí está la separata. Uy, mira, se queda pegadito ahí. Qué lindo, qué lindo. Hoy, ¿verdad que la clase se está grabando, no? XD. En fin, ahora ya tenemos por aquí a Marx, ¿de acuerdo? Eh, y ahora vamos a ver por acá otra corriente, ¿sí? Vamos a ver ahora número 4. ¿A qué cosa? Vamos a ver ahora por aquí al positivismo. Número 4. Vamos a ver por acá, gentecita, que al positivismo. Oye, ahora se va tu tutor ahí. Empiezo a hacer juegos de chiquito, XD. Y bueno, mis estimados amigos, número 4, positivismo. Y bueno, gente, si es que yo me refiero a esto del positivismo, pues me voy a estar refiriendo a quién, me voy a estar refiriendo pues a Auguste Comte, por supuesto también a Herbert Spencer. Ahora, de Spencer no hablamos mucho, Spencer va a ser un evolucionista y Spencer va a ser un anarquista. Bien, ahora en el caso de Comte, ¿qué es lo que va a ocurrir en el caso de Comte? Ah, para Comte, ¿qué será la filosofía? Pues para Comte la filosofía, mis estimados amigos, se va a tratar de lo siguiente. La filosofía se va a tratar de que, un saber que regula y organiza ¿a qué cosa? A las ciencias, mis estimados estudiantes. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que la filosofía ordena a las ciencias y le dice a las ciencias cómo pensar correcta y científicamente. Se trata de una filosofía nutrida por la evidencia y la precisión científica. Es una filosofía científica. Ahora, continuando por acá, tendríamos que hablar por acá, letra B, de su ontología. Y en el caso de la ontología de Comte, pues, ¿qué pasará con el ser? ¿Qué pasará con lo real? Pues el ser, lo real, se va a tratar de qué? Se va a tratar de hechos, hechos. Así que no hay nada que sea metafísico. No hay nada que sea metafísico. Y luego por aquí, letra C. A partir de esto podemos hablar de la epistemología de Comte. ¿Y qué va a pasar aquí en la epistemología o teoría de la ciencia de Comte?
Pues la ciencia va a ser aquel conocimiento que tiene la capacidad de acceder a los hechos. Y por ende la ciencia, ¿cómo debe de ser la ciencia? La ciencia debe rechazar toda metafísica. Ya está, mis estimados estudiantes. Ahora, continuándole por aquí. Yo te decía que la filosofía regula y organiza las ciencias. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de las ciencias según la tradición positivista? Pues según la tradición positivista, la ciencia ¿qué hace? Encuentra leyes. La ciencia es verificable, es decir, parte de pruebas, ¿qué cosa? Basadas en observación y la experiencia. La ciencia es objetiva, habla de los hechos del mundo tal y como es, dejando de lado preferencias e intereses personales. La ciencia también, ¿cómo va a ser? Útil, práctica, aplicada y, cómo no, tiene que ser cuantificable, que se basa en los números, que se basa en las matemáticas. Ahora, ya te dije cómo la filosofía regula las ciencias. Ahora, ¿cómo las organiza? Pues acá tendríamos que hablar de la clasificación de las ciencias que va a proponer Conte. ¿Y cuál va a ser su clasificación? Pues nuevamente, volvemos a la idea del triangulito. Toda la vida el triangulito. Y vamos a organizar a las ciencias desde lo menos a lo más. Desde las ciencias más simples y más abstractas hasta las ciencias más complejas y más concretas, bebés. Y bueno, mis estimados amigos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi jerarquía de la ciencia? Pues bien, vamos a tener primeramente la ciencia más básica, que van a ser las matemáticas. Después vamos a tener a la astronomía. Después a la física. Después a la química. Después a la biología. Y como ciencia entre las ciencias, lo máximo que puede haber, la suma de todos estos conocimientos, vamos a tener por aquí a la física social. La física social. Y a ver, cuando nosotros hablamos de la física social, pues ¿a qué cosa nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo, gente, a la sociología, de la cual Conte y también Spencer son fundadores, como podría decir Conte, ¿verdad? Orden y progreso. La ciencia me permite ordenar la sociedad y al mismo tiempo hacerla progresar. O como diría Conte, saber para prever y prever para proveer. ¿Qué significa esto? Esto significa que la ciencia me permite describir, explicar y predecir el comportamiento de la sociedad. ¿Para qué cosa? Para, mis estimados estudiantes, satisfacer sus necesidades, controlarla. Ahora, mis estimados estudiantes, en función a esto podemos hablar, letra D, de la filosofía de la historia que va a proponer Conte. Recuerda, ¿qué hace la ciencia? La ciencia lo que hace es encontrar leyes. Y bueno, mis estimados estudiantes, cuál es la ley con la que Conte va a explicar la historia? Pues aquí Conte va a proponer, ¿qué cosa? La ley de los tres estados. La ley de los tres estados. Bacán. ¿Y de qué cosa va esto? ¿De qué cosa va la ley de los tres estados? Pues es una forma de concebir la historia, que va de la siguiente manera. 1, 2 y luego por acá 3. Vamos a tener respectivamente nosotros, ¿qué cosa? 1, voy a tener al estado teológico. 2, luego voy a tener al estado metafísico. Y por último 3, luego voy a tener al estado positivo. ¿Qué va a ser el estado teológico? Será la niñez de la humanidad. Y aquí, ¿cuál va a ser nuestra forma de conocimiento? La religión. Luego, en el estado positivo, será en el estado metafísico, será la filosofía metafísica. Esta es la adolescencia de la humanidad.
la filosofía inútil y abstracta, como la filosofía medieval y la filosofía moderna, según Comte. Y por último, en el estado positivo que vamos a tener a la ciencia, al conocimiento positivo, nutrido, fundamentado por una filosofía científica, y va a ser esta ciencia, este estado positivo, donde va a haber orden y progreso. 50 años de aplicaciones industriales hicieron más que milenios enteros de teología y metafísica. Eso diría algo similar, ¿no? González Prada, quien, como no, es positivista. Así que, gente, ahí tienen un resumen del pensamiento positivista. Muy bien. Y ahora, continuando por acá, vamos a ver el pensamiento nietzscheano, mis estimados estudiantes, ¿ya? Vamos a ver por acá ahora, mis estimados amigos, el pensamiento nietzscheano, mis estimados amigos. Ya ver, gente. Oye, ahora somos 3.700 gatos, hermano. 3.700 gatos. ¡Hala! Y ahora, gente, te voy a robar, creo, tu receso para poder hacer Nietzsche. Y a ver, gente, vamos a ver entonces por aquí número 5. Número 5. Vamos a ver por acá qué cosa. Al voluntarismo. Listo. ¿Y qué va a pasar aquí en el voluntarismo? Pues aquí en el voluntarismo, mi estimado amigo, yo te voy a hablar de quién. Te tendría que hablar, por supuesto, de Arthur Schopenhauer, pero por sobre todo debería de hablarte de quién, de Friedrich Wilhelm Nietzsche, mi favorito, junto con Schopenhauer. Y va a ser en este señor en el que nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar en Nietzsche, ¿de acuerdo? Y bueno, mis estimados estudiantes, ¿qué es lo que va a ocurrir con este señor Nietzsche? Nietzsche nace en 1844, fallece en 1900 y desde 1889 su mente fue secuestrada por una terrible, ¿entiendes? E insoportable locura. Cuentan por ahí que una vez Nietzsche estaba en Italia, en Turín, y vio que un hombre estaba golpeando un caballo. Se lanzó sobre el hombre desesperadamente y abrazó al caballo, y el caballo lloró y falleció en los brazos de Nietzsche. Y Nietzsche dijo algo como: te pido perdón en nombre de toda la humanidad. Y desde ese momento Nietzsche enloqueció. Ahora, ¿por qué razón Nietzsche enloqueció? Bien, hay todo un debate ahí, pues, ¿no? Miren, Nietzsche decía: aquella persona que vive persiguiendo monstruos, que tenga cuidado ella misma de convertirse en un monstruo. Porque cuando ves dentro del abismo, el abismo devuelve la mirada y el abismo también mira dentro de ti, mis estimados estudiantes. Cuando miras dentro del abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¡Wow! Y bueno, gente, ¿a qué cosa me estoy refiriendo? A lo que me estoy refiriendo, hermano, es que si tú eres psicólogo, te contagias de los problemas de tus pacientes. Igualmente, si tú al filosofar hablas de cuestiones como el superhombre, la transvaloración de los valores, la muerte de Dios y cuestiones por el estilo, tarde o temprano ese tipo de cosas van a terminar contaminándote. Recuerda, en tanto que miras al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Entonces, mis estimados estudiantes, por esa razón, al parecer, Nietzsche habría enloquecido. Al parecer, al parecer, la locura nietzscheana sería la consecuencia de la radicalidad de su pensamiento. Sin embargo, justo hablamos del caballito. Sin embargo, ¿cómo se llama esto? Hay otra hipótesis un poquito más realista y menos romántica. No sé si Manuel haya comentado esto, pero ¿cómo se llama esto? Nietzsche decía en su voluntarismo que el cristianismo y la modernidad habían pervertido al ser humano. ¿Ah? Y entonces, mis estimados estudiantes, lo que ocurre es que Nietzsche vivía conforme a esa consigna, vivir conforme a la naturaleza, a mis pasiones e instintos, no reprimirme como si lo hace la modernidad y el cristianismo. Y al parecer Nietzsche era un frecuente usuario de damas de compañía, no sé si me doy a entender,
¿Me entendieron? Prostitución, hermano. Prostitución. Y bueno, gente, en el siglo XIX las tres grandes enfermedades eran tuberculosis, cólera y, por supuesto, la sífilis, ¿no? Al parecer a Nietzsche le dio la sífilis y la sífilis en esa época no tenía tratamiento como hoy sí, ¿no? La penicilina recién surge en 1927 o 37, ¿no? Descubierta accidentalmente por Fleming. Nietzsche fallece en 1900, enloquece en 1889, o sea, ¿cuándo se habrá contagiado de la sífilis? Bueno, la sífilis no tenía tratamiento como ahora. Y cuando la sífilis llega a su última etapa, se convierte en neurosífilis y terminas cucu. Así que parece que por eso Nietzsche enloqueció. También como Nietzsche tenía cólera, disentería, una diarrea crónica toda su vida, esto por lo que su alimentación fue siempre ligera, ¿no? Era vegetariano, que yo sepa. Nietzsche tomaba agüita con plomo, agüita con arsénico, o sea, así era el tratamiento en esa época. Y eso naturalmente se te va al sistema nervioso y al parecer eso le habría generado un tumor cerebral y una demencia frontotemporal. Por esa razón, mientras Nietzsche estaba cada vez más loco, escribía y hablaba cada vez más y mejor. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Escribía cada vez más y mejor. Me doy a entender con esa idea, así que mis estimados estudiantes, eh, Nietzsche es tan enigmático como su locura también lo es. Lo cierto es que sus ideas son el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿De acuerdo? Ahora, pues, mis estimados estudiantes, pasa por aquí un asunto, ¿ya? En el caso de Nietzsche, me van a regalar su receso, XD. ¿Qué va a ser A? La filosofía. Luego por acá, B, su nociología. Luego por acá C, su ontología. Luego por acá D, su filosofía de la historia. Pues en el caso de la filosofía de Nietzsche, Nietzsche utiliza la metáfora del martillo. La filosofía es un martillo, mis estimados estudiantes. ¿Y qué es lo que hace este martillo? Este martillo lo que hace, mis estimados estudiantes, es tumbarse ídolos. Es un martillo que destruye ídolos. También Nietzsche compara la filosofía con el mirar dentro del abismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando miras dentro del abismo? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que no hay absolutos. La filosofía entonces es un martillo. La filosofía entonces es mirar dentro del abismo y darte cuenta en él que los ídolos se pueden romper, es decir, que no hay absolutos, que esas ideas que nosotros llamamos absolutas, como la verdad, la ciencia, la religión, Dios, la razón, el progreso, no son más que ídolos, no son más que interpretaciones con las que tratamos de dar un sentido a la realidad, cuando lo cierto es que no la tiene. Ahora, mis estimados estudiantes, en el caso de la nociología nietzscheana, ¿qué diría Nietzsche? No hay hechos, no hay verdades. ¿Qué cosa es lo que hay? Solo hay interpretaciones. Listo. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es el método que va a utilizar Nietzsche? Pues el método que va a utilizar Nietzsche va a ser el método de la genealogía. Ese es el método con el que Nietzsche va a filosofar. ¿Y qué es la genealogía? Pues la genealogía supone revisar el origen histórico de una idea para demostrar que no se trata de un absoluto, sino de una construcción social e histórica, una interpretación que fue presentada como un absoluto cuando lo cierto es que no lo es. Ahora, mis estimados estudiantes, ¿cuál va a ser la ontología de Hegel? Pues para Hegel el ser o lo real es qué cosa? Es la voluntad de poder. Es la voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Pues la voluntad de poder, mis estimados chicos, es un irracionalismo. Si para Hegel el universo es racional, para Nietzsche será todo lo contrario, mis estimados amigos. Será todo lo contrario.
Aquello que mueve la realidad es la voluntad de poder, el deseo de poder, de imponernos sobre los demás, de satisfacer nuestros instintos. Y esta voluntad de poder se expresa a través de dos principios, a través de dos fuerzas. Y estas dos fuerzas, gente, se van a tratar de las siguientes. Nos estaremos refiriendo a lo apolíneo y nos estaremos refiriendo, por supuesto, a lo dionisiaco. ¿Qué es lo apolíneo? Lo apolíneo, pues, se trata del orden, la armonía. ¿Qué es lo dionisiaco? Pues será el caos. Así que lo apolíneo y lo dionisiaco no es algo que esté solo en el hombre. Corresponde a dos fuerzas que existen en la realidad. Ahora, en el caso de su filosofía de la historia, ¿qué va a proponer Nietzsche? Pues Nietzsche lo que va a proponer es la idea del eterno retorno. Profesor, ¿y qué es la idea del eterno retorno? Es lo siguiente, hermano. La historia no es lineal. La historia es cíclica. La historia no es más que una repetición de errores que cometemos una y otra y otra y otra vez, sin aprender absolutamente nada, mis estimados estudiantes. Así que el eterno retorno lo que supone es una concepción cíclica y trágica de la historia. Concepción cíclica y trágica de la historia. No podemos cambiar el mundo es así. No hay progreso, no hay avance. Somos nosotros los que introducimos la ilusión del progreso y el avance, cuando lo cierto es que no hay progreso ni avance. Y al hablar de una concepción trágica de la historia, pues tendríamos que hablar del amor fati, ¿verdad? ¿Qué es el amor fati? El amor fati es el amor a la fatalidad, es el amor al destino. Aceptar el mundo tal y como es. No hay salvador, no hay progreso, no hay avance, ¿entiendes? Entonces hay que tratar de vivir una vida como si estuviéramos dispuestos, ¿no? A vivirla 1000 veces más, si fuese posible. Ahora, esta idea también implica que el progreso, ¿qué es el progreso? Pues el progreso no es nada más que un mito moderno, ¿no? La modernidad se presenta a sí misma como la superación racional de todos los mitos, pero en la práctica la modernidad crea sus propios mitos, como el mito del progreso. Ahora, gente, para terminar, aquí hablaríamos de otro concepto importantísimo en Nietzsche, el concepto de la muerte de Dios. Dios ha muerto y bueno, lo mató con sus propias manos el hombre. El hombre lo mató con sus propias manos. ¿Qué significa eso? No sé si tú alguna vez te paraste de tu cama y no querías hacer nada, pero aún así lo hiciste. No tenías ganas de nada, pero aún así lo hiciste. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pareja, ni tus mascotas, ni tus amigos, ni el dinero, ni los estudios, nada ni nadie te inspiraban a seguir. Eso es la muerte de Dios, pero multiplícala por millones y los millones de personas a nivel mundial. Estamos hablando de una muerte de todo sentido. Estamos hablando de una muerte de los valores. Hablamos de un mundo sin sentido, sin significado inherente, sin razón de ser, donde ningún proyecto ni ningún ideal es capaz de inspirarnos e introducir un sentido y una moralidad. Ni la ciencia, ni la razón, ni el progreso, ni la libertad, ni la misma idea entre las ideas, ni la misma idea de Dios es capaz de introducir un sentido o una moralidad en el mundo. No sé, hace un momento hablábamos de trabajadoras sexuales, ¿no? Vamos, son mujeres, merecen respeto. Y bueno, lo que ocurre, mis estimados amigos, es que hasta ahora no he leído una noticia de una prostituta abusando de un niño. Bueno, los sacerdotes y religiosos son los primeros en abusar de los niños, ¿no? Entonces, mis estimados estudiantes, eso es la muerte de Dios. Nos referimos a un nihilismo. Nos estamos refiriendo, mis estimados estudiantes, a un rechazo a valores, ¿de qué cosa? ¿A los valores de qué cosa? A los valores de uno y a los valores de dos. A los valores de la modernidad y a los valores del cristianismo. Eso es la muerte de Dios. No solo es un rechazo a Dios como tal, es un rechazo total a los valores de la modernidad y del cristianismo.
Y cuando Nietzsche rechaza la modernidad, está rechazando la razón, está rechazando la ciencia, está rechazando el progreso, está rechazando la igualdad, todos los ideales de la Ilustración. Y al rechazar el cristianismo, Nietzsche está rechazando los valores morales, la sinceridad, la piedad. Eso, según Nietzsche, es expresión de debilidad. Nietzsche está rechazando la metafísica, creer en un alma, en un más allá, en un Dios, mientras olvidamos el más acá, la real naturaleza. Y por supuesto, esto involucra un rechazo a Dios como tal, ¿no? Claro, mis estimados estudiantes, eso es la muerte de Dios, mis estimados amigos. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto se resume en una sola muerte. Todo esto se resume en la muerte de la verdad y todo esto se resume en la muerte de los absolutos. No hay absolutos ni verdades, solo hay interpretaciones. Eso es la muerte de Dios. Y no todos están dispuestos a vivirse en absolutos, ¿no? Ahora, mis estimados amigos, por último, y con esto bye, 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 con esto terminamos, gente, vamos a hablar por acá de letra E, de la antropología de Nietzsche. Y por último, por aquí hablaríamos de qué cosa, de F, de su ética y axiología, ¿no? A ver si es que se puede. Si se puede, bebé, si se puede. Aguántame, aguántame. Ahora, escúchame. En el caso de la antropología de Nietzsche, Nietzsche va a proponer que el hombre es qué cosa, un animal enfermo. Y ahora, ¿por qué el hombre es un animal enfermo? ¿Qué es aquello que enfermó al hombre? Pues el hombre es un animal enfermo por influencia de la modernidad y por influencia del cristianismo. Según Nietzsche, la modernidad y el cristianismo han pervertido y enfermado al hombre. Entonces, ¿el hombre qué cosa es? El hombre es algo que debe ser superado. El hombre es algo que debe ser superado, mis estimados estudiantes. Es ahí, mis estimados estudiantes, cuando Nietzsche propone, ¿qué cosa? Cuando Nietzsche propone, mis estimados estudiantes, la idea de qué? La idea de que este hombre tiene que convertirse en un superhombre. ¿Y quién es el superhombre? Pues el superhombre, mis estimados estudiantes, se tratará del animal sano, del animal que ama la vida, del animal que crea valores, del animal que crea su propio sentido. La muerte de Dios posibilita que el hombre se convierta en superhombre. El hombre está enfermo por Dios. El hombre está enfermo por la modernidad y el cristianismo. Y ahora que ha muerto Dios, ahora que nos hemos dado cuenta que los valores de la modernidad y el cristianismo nos enferman, pues de esa muerte, de ese cadáver, crecerá, ¿no? Brotará el superhombre. Aquel hombre superior que en un mundo sin sentido crea su propio sentido, que en un mundo enfermo es sano, en un mundo sin valores crea sus propios valores. Y a partir de esto podríamos hablar, ¿no? Letra F. Y esto es lo último, hermanito, esto es lo último. Aguántame. Podemos hablar por aquí de la ética, ¿de qué cosa? De la ética y axiología que propone Nietzsche. ¿Y qué cosa es lo que va a hablar acá Nietzsche, no en su ética? Pues aquí Nietzsche va a hablar de una distinción entre la moral de esclavos y la moral de amos. ¿Qué es la moral de esclavos? La moral de esclavos es la moral de los que viven con resentimiento. La moral de los hombres del rebaño. La moral de los que no son auténticos. Esa va a ser, ¿qué cosa? La moral del hombre, mis estimados estudiantes. La moral del hombre enfermo. En cambio, ¿qué va a ser la moral de amos? Pues la moral de amos, mis estimados estudiantes, se va a tratar, mis estimados amigos, de la moral de los fuertes, de los saludables, de los que aman la vida, mis estimados chicos, de los que crean valores, los que crean sentido, los que viven conforme a la naturaleza. Esa va a ser la moral de los superhombres.
la moral del animal sano, es decir. Y en la axiología de Nietzsche, ¿qué propone Nietzsche? Pues Nietzsche propone lo siguiente. Nietzsche lo que propone es reemplazar valores morales por vitales. Reemplazar los valores morales por valores vitales. Reemplazar los valores del cristianismo. Reemplazar la piedad, la misericordia y eso por valores conformes a la vida, la pasión, el instinto, la virilidad y ese tipo de cosas, gente. Esto es lo que Nietzsche llama como la transvaloración de todos los valores. Perfecto, gente. Ahora sí, lo hemos concluido todo, hermano. Lo hemos hecho todo. Por supuesto que hay más datos, sin embargo, esto es lo esencial. ¿De acuerdo? Te he hecho todo para que la próxima semana no carguemos con datos pendientes, ¿sí? Y a ver, mis estimados, le voy a tomar una fotito a mi esquema y por intermediación de tu